Primera de Samuel, versículos 18 del 6 al 12. Y vamos a leer la historia de un hombre llamado Saúl, pero el coprotagonista de la historia es David. Saúl, el primer rey de Israel; David, el segundo rey de Israel. ¿Por qué Israel comienza a ser reinado por reyes? Bueno, antes de que Saúl llegara al trono, el pueblo de Dios estaba en una constante rebeldía y le pidieron al Señor dejar de ser gobernados por jueces y comenzar a ser gobernados por reyes como lo hacían las otras naciones. El Señor les dice: ok, les voy a dar un rey. Y el Señor unge a través del profeta Samuel a Saúl. Ahora, desde una óptica personal, el llamado de Saúl es un llamado muy bonito, muy genuino, porque Saúl no pide ser rey. El Señor lo encuentra, lo unge y le da un propósito. De hecho, cuando Saúl es llamado y es nombrado rey, se muestra en una actitud de mucha humildad. Incluso se le puede ver hasta como inseguro, como sentirse incapaz. Y él sabía que si quería tener éxito en su reinado, entonces tendría que ir de la mano de Dios. Y los 2 primeros años, ¿verdad? Tres quizá, fueron muy buenos años en el reinado de Saúl. Ganó guerras, tuvo una muy buena aceptación por parte del pueblo y todo esto. Pero con el tiempo, Saúl comenzó a desobedecer a Dios. Comenzó a decidir más como él creía que como Dios le había mandado a que hiciera las cosas. Ahora el Señor ya había dado una palabra. El pueblo había pedido un rey y él ya se los había dado. Entonces su palabra tenía que cumplirse. Mientras Saúl sigue siendo rey, él selecciona a David para que sea el siguiente rey que tomaría las riendas de Israel. Y esto genera un montón de emociones negativas en Saúl, ¿verdad? Porque no entiende cómo es que mientras él aún está en el trono, ya se ha nombrado a otra persona que será su sucesora. Y ahora, lo que vamos a leer a continuación es justamente un momento bien interesante, bien peculiar, donde queda al descubierto todas las emociones y sensaciones que Saúl estaba experimentando. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 12. Dice: cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después de que David mató al filisteo, ese filisteo era Goliat, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir a Saúl y cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, dice, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Para este momento, el Señor se había apartado ya de Saúl. He titulado a este mensaje Sanidad Espiritual. Sanidad espiritual. Oremos. Dios, muchas gracias por tu amor. Gracias por cada persona que está en este lugar escuchando esta palabra. El día de hoy disponemos nuestro corazón para ser diagnosticado y sanado por ti, Señor. Oro para que si hubiera en este lugar alguna persona que está lastimada, que está herida, que está enferma espiritualmente, tú puedas sanar con el poder de tu palabra en esta mañana. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. En ti ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús.
Amén. Esta semana me hice unos ultrasonidos en medio de todo este proceso de metabólico y todo esto. Y mientras estaba siendo revisado, la doctora comenzó a platicarme, ¿verdad? Y me estaba preguntando algunas cosas. Y una de las cosas que me preguntó es que a qué me dedicaba. Y normalmente cuando alguien me pregunta que a qué me dedico, no respondo inmediatamente que soy pastor. No quiero predisponer la plática y si hay algo que pueda hacer por la persona sin que sepa que soy pastor, es mejor, ¿no? Pero por alguna razón dije, pues le voy a contar, ¿verdad? Le voy a contar y ya me estaba viendo la barriga por el ultrasonido, ¿verdad? Que me estaba haciendo abdominal, pues ya le voy a contar. Y ella me dice, ay, mira qué curioso que eres pastor. Y yo dije, ¿qué hice? Dice, mi exnovio era cristiano. Y ahí me asusté más. Dije, Señor, que el exnovio la haya tratado bien, porque si no aquí yo la voy a pagar, ¿verdad? Y no la trató bien, ¿verdad? Me platicó un poco de su relación, de cómo había sido, de cómo habían terminado. Pero algo que ella mencionó y en lo cual hizo mucho énfasis fue en algo que su exnovio le dijo cuando terminaron. Él le dijo, por tu culpa me alejé de Dios. Y ella dice, yo no entendí por qué me dijo eso. Cuando yo lo conocí, sabía que era cristiano, pero él ya no practicaba, él ya no iba, ya no servía, ya no estaba. Dice, entonces, el hecho de que me haya dicho eso me sacó mucho de onda. Y sabes, después de escuchar esto, pensé en cuántos seguidores de Jesús se encuentran espiritualmente enfermos y tarde que temprano terminan alejándose de Dios. Pero no solo eso. También pensé en que muchos seguidores de Cristo que están enfermos arrastran a otros y pierden la oportunidad de que quienes le rodean conozcan el amor de Dios. Cuando un seguidor de Jesús se encuentra espiritualmente enfermo, la vida de esa persona no es la única que corre peligro, sino que esa enfermedad, como lo dijimos la semana pasada, se puede contagiar en otros y que el efecto que Dios desea que suceda al compartir nuestra fe se produzca haciendo todo lo contrario, que personas no quieran entablar una relación con Dios a causa de esta enfermedad espiritual que esa persona tiene. Se cree que a Saúl le bastaron solo 2 años para comenzarse a alejar de Dios como resultado de su rebeldía y de su desobediencia. Insisto, Saúl tuvo un muy buen inicio como rey. Su pronóstico era esperanzador. Él iba a ser reconocido como un gran rey del pueblo de Israel, pero le bastaron solo 2 años para comenzar a desviarse de la buena relación con la que Dios le había llamado. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una persona espiritualmente enferma? Bueno, una persona espiritualmente enferma es alguien cuya relación con Dios se ha deteriorado, se ha perdido o aún existiendo está marcada por los siguientes síntomas. Síntoma número 1 de una persona que se encuentra enferma espiritualmente. Primero, hay una separación paulatina. Separación paulatina. Ahora quiero que escuches con detenimiento cómo fue el día y el momento en el cual Samuel presentó a Saúl como el primer rey de Israel. Dice el versículo 22 de 1 de Samuel 10. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Refiriéndose a Saúl. Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y sacaron a Saúl de ahí. Saúl era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Cuando Saúl fue nombrado rey,
estaba lleno de humildad, no quería ser visto. Muy probablemente se sentía incapaz, se sentía inmerecedor, ¿verdad?, de ocupar ese puesto tan importante y quería pasar lo menos apercibido posible. Ahora, no se estaba negando, porque para ese momento Samuel ya lo había ungido con aceite y ya sabía Saúl que iba a ser el rey, pero su temor y su humildad eran tantas, ¿verdad? Era tanto, ¿verdad?, que no quería ser visto. Y así comienza muy bien, entendiendo que si su llamado debía de tener éxito era porque tenía que permanecer cerca de Dios. Lamentablemente, conforme fue pasando el tiempo, Saúl fue confiando más en sí mismo que en Dios, hasta terminar totalmente alejado de la presencia de nuestro Señor. El versículo que leímos al inicio termina diciendo que Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Una persona espiritualmente enferma de a poco se va distanciando con el Señor. La separación no sucede de la noche a la mañana. Esa persona muy probablemente fue pensando de a poco que irse de la presencia de Dios, romper su relación con Dios, era una buena idea. Y sucede cuando tú y yo dejamos de ver a personas en la congregación. Quizá el último domingo que la viste fue el último domingo que lo verías, ¿verdad?, congregándose. Pero no quiere decir que esa persona despertó y dijo, ya no voy a ir nunca más. No, en el corazón y en la mente de esa persona se fueron estacionando ciertas ideas, ciertos argumentos que le hicieron pensar que era mejor separarse de Dios. A lo mejor te pudiste dar cuenta porque quizá la persona ya no oraba con frecuencia como lo solía hacer antes, ya no servía, ya no era generosa, ya no estaba tan activa. Pero lo cierto es que una persona que termina separándose de Dios lo va haciendo de a poco hasta que se llega el día en el cual decide romper por completo su relación. También en esta clase de personas, Dios pasa a un segundo plano en su vida y el Señor deja de ser una prioridad en ellos. Lo más triste de esto es que la enfermedad espiritual puede causar daños tan graves que puede llegar a transformar la forma en la que la persona veía las cosas. Quizá para esa persona en un inicio Dios era prioridad y no decidían más que conforme a la palabra y el discernimiento de Dios. Pero cuando empieza a haber una enfermedad espiritual en ellos, entonces todo eso deja de ser. Dios pasa a un segundo plano y ya no es una prioridad para ellos. Y por si fuera poco, esas personas o nosotros mismos corremos el peligro de cada vez más decidir conforme a nuestras propias convicciones que a las de Dios. El primer síntoma es una separación paulatina. Es como un carril que de a poco se va separando hasta que ya hay cientos de kilómetros de distancia entre uno y otro. Pero también otro síntoma es la amargura y la desaprobación hacia las personas que Dios usa. Primera de Samuel 18, del 6 al 8, narra el momento en el cual Saúl, ¿verdad?, llega a Jerusalén después de que habían derrotado a los filisteos, incluyendo a Goliat. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que mujeres salieron a recibir a Saúl y cantaban, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, la Biblia es muy clara en cuanto se trata de reconocer el sentido y la raíz de ciertas cosas que el ser humano hace. En esos versículos, la Biblia no dice que las mujeres dieron este cántico desde una intención incorrecta, como para generar cierto recelo sobre Saúl. Ahora, esta batalla que habían ganado era muy importante, porque si recuerdas, Goliat estaba manteniendo amenazado al pueblo de Israel desde hace mucho tiempo. Era una piedra en el zapato que no se podían quitar.
Entonces era normal que el pueblo de Israel viviera en una euforia y un contentamiento constante. Entonces cuando Saúl, ¿verdad? Escucha esto, se entristece. Aunque no era una comparación malintencionada, él lo toma personal. Y eso mismo sucede cuando tú y yo comenzamos a tener padecimientos espirituales. Todo lo hacemos personal. Todo creemos, ¿verdad?, que se dijo o se hizo porque las personas que involucran una comunidad como esta están en nuestra contra. Y lo más difícil y triste de todo es que Saúl no se permitió a sí mismo celebrar la gran victoria que habían tenido en contra de los filisteos. ¿Por qué? Porque su amargura era tanta que se había cegado totalmente de lo que estaba pasando en aquel lugar. Pero no solo eso, sino que también con el paso del tiempo, Saúl comienza a desaprobar a David. Saúl comienza, ¿verdad?, a lanzar críticas, a lanzar comentarios, ¿verdad?, despectivos sobre la vida de David. Y esto de a poco va endureciendo y ensuciando su corazón. Una persona enferma espiritualmente deja de celebrar las victorias y logros del pueblo de Dios. Oye, ¿ya te enteraste que en Agape Sur, verdad, estamos apoyando una casa hogar y hemos hecho tantas cosas? Bueno, pues ya era hora, porque no se veía cuándo. Oye, ¿ya te enteraste, verdad? Que ya cambiamos, ¿verdad?, la lámina y que después de tantos años, pues ya se habían tardado. ¿Qué le hacen al dinero? ¿Verdad? Tanto que uno da. Y entonces esta amargura provoca que comiences a ver, o que comencemos a ver, porque he estado ahí, ¿verdad?, las cosas de una forma incorrecta y distorsionada. Pero también nos lleva a desaprobar a las personas que Dios está utilizando y a criticar su forma de actuar y servir. Ahora, y esto no lo digo a título personal, en verdad que cuando el Señor te pone, ¿verdad?, como líder, como pastor, sabes que no es una perita en dulce, ¿verdad? Y que siempre habrá críticas y áreas de oportunidad. De hecho, me gusta preguntarle a ciertas personas qué opinan en diferentes momentos y temporadas de lo que estamos haciendo. El detalle está en cuando la crítica, ¿verdad?, la hablamos con la persona y el momento incorrecto. Cuando nosotros tengamos un problema con alguien, aún dentro y fuera de la iglesia, el Señor desea que nosotros tratemos esa circunstancia con la persona que tenemos el problema. Porque aunque no lo creas, cuando tú y yo desarrollamos esta clase de actitud, quienes más lastimados salimos somos nosotros. Porque lo único que estamos haciendo es alargar el padecimiento y no dejando que Dios sane nuestro corazón. Yo he tenido pláticas de sanidad muy profunda con personas que estaban en desacuerdo conmigo, no muy seguido, pero muchas pláticas nos han llevado al punto de sanar y reconocer nuestros errores. Pero cuando hacemos todo lo contrario, no arrancamos de raíz la enfermedad, sino que vamos provocando que cada vez se haga más grande. Y el día de hoy quiero retarte a que si quieres tener una sanidad espiritual completa, pero también una sanidad relacional en tu vida, aprendas a solucionar de la mano de Dios los problemas y conflictos que afrontas en tu vida. Pastor, pero es que me da miedo hablar. Háblalo. Es como las inyecciones. ¿A cuántos le dan miedo las inyecciones? Sí, qué valientes. Me va a doler, te va a doler, pero te va a hacer bien. Pastor, es que si platico con él o con ella, voy a llorar. Pues llora, ¿verdad? Sirve que así no te va tan mal y te compadece. Ya, no te creas. No. Afronta los problemas relacionales de la forma correcta. Aun cuando eso puede doler, el Señor quiere llevarte a que ese sea un instrumento de sanidad. Pero también una persona enferma espiritualmente pone
en tela de juicio el respaldo de Dios sobre la vida de las personas que Dios ha elegido. Mira, algo que nos cuesta mucho entender es cómo Dios elige a ciertas personas para llevar a cabo ciertas obras. Yo me imagino, ¿verdad?, que Saúl, ¿verdad?, veía a David y decía, ¿cómo nos va a liderar, ¿verdad?, si no se le ve por dónde? Y una persona que está enferma espiritualmente pone en tela de juicio el respaldo, ¿verdad?, que Dios le va a dar y le está dando a ciertas personas que Él ha elegido. Tú y yo debemos de entender que Dios elige conforme a su soberanía y que si a Él le ha placido levantar hombres y mujeres para dirigir una parte de su iglesia o algún proyecto, es porque el Señor ve cosas en él o en ella que tú y yo no alcanzamos a ver. Seamos hombres que celebran los llamados de otros, sean mujeres, ¿verdad?, que se alegran cuando otros son levantados y puestos en lugares específicos para llevar a cabo un proyecto que proviene del reino de Dios. Pero el tercer síntoma es la sustitución o autonomía espiritual. Estos versículos que aparecen en 1 Samuel 28 del 5 al 8 son uno de los versículos más debatidos en cuanto a su significado en el Antiguo Testamento. Dice el versículo número 5, cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, estaba en medio de una emboscada, dice, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué era lo que debía de hacer, pero el Señor se rehusó a contestarle, ya fuera por sueños, por sorteo o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Y sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado por 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar su espíritu para mí? ¿Alguien recuerda cuál era el nombre del hombre con el que quería hablar Saúl? Samuel. Samuel ya había muerto. Y entonces al verse desesperado porque los filisteos estaban a punto de atacarlo y acabar con él, él dice, seguramente una medium me puede ayudar a contactar el espíritu de Samuel. Saúl, en medio de su padecimiento espiritual, comenzó a hacer cosas totalmente contrarias a lo que Dios le agradaba, al punto de consultar a mediums que le permitieran hablar con el profeta Samuel. Y en Levítico 19, versículo 31, encontramos un mandamiento de parte de Dios directo para toda la humanidad acerca de esto. Dice, no te contamines al recurrir a los mediums o a los que consultan a los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Y mira, quiero hacer un paréntesis y darte una exhortación, consejo pastoral, aunque yo sé que nuestra iglesia es sana y libre de estas cosas, pero por favor no abras puertas espirituales. Aún si hay ciertas raíces que no has cortado y que dices, el amuletito para la buena suerte, la canelita para la abundancia, una leidita del café, ¿verdad?, para ver cómo va a estar mi 2026. No lo hagas. Y es bien curioso cómo Dios va formando todas estas enseñanzas. Y en medio al final del día, la misma iglesia nos presta los servicios, ¿no? Y ahora que me he estado checando, ¿verdad? Pues una hermana, esto, el otro, ¿verdad? Y iba saliendo de un lugar. Y de pronto abro la puerta, ¿verdad? Y veo que en el lugar, en la manija, hay una bolsita con un billete de 50 pesos y como con cositas adentro. Y digo, ¿y esto?
¿Qué no se supone que? ¿Sabes a lo que me refiero? Y entonces pensé, a veces hay cosas tan insignificantes que pueden llevarnos a abrir puertas espirituales que terminarán alejándonos de la bendición de Dios. Saúl consultando a una medium para que le permitiera hablar con un hombre que ya había muerto. Bueno, es que una persona que se encuentra enferma espiritualmente, de a poco comienza a tener ciertos y pequeños comportamientos imperceptibles que conforme avance el tiempo cada vez serán más evidentes. Ahora, hay algo que sucede bien interesante y no sé si te diste cuenta. Dice la Biblia, ¿verdad? Que Saúl se disfrazó, se vistió de una persona común. Él se quitó, ¿verdad?, su vestidura real y dijo, no vaya a ser que me vean pecando, ¿verdad? Entonces me voy a ver como una persona normal y va. Y esto me deja una enseñanza bien específica. Muchas veces el pecado provoca que tú y yo nos despojemos voluntariamente de la identidad que Dios ya nos ha dado por miedo a que nos descubran en medio del pecado. Y dices, no, me voy a esconder para llevar a cabo esto. No voy a permitir que nadie se entere de esto. No le voy a contar esto a nadie, ¿verdad? Porque la imagen que tienen acerca de mí se puede ver afectada. Te voy a recordar la frase favorita de la pastora en esta temporada para con Lucas. Donde los ojos de las personas no te ven, Dios sí te ve. No te despojes, no te quites las vestiduras blancas y de santidad que Dios te ha dado a causa de la práctica deliberada del pecado. No renuncies a aquel sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz, con el cual te limpió y te liberó y te hizo libre, ¿verdad? Y te sanó. No caigas en las mentiras de la tentación que busca cautivarte. Renuncia, en verdad, y puede parecer chiste, pues, ay, pastor, no, hombre, ¿cómo cree que yo voy a traer un amuleto? A veces la gente lo hace de forma inconsciente. Cierran ese capítulo. ¿Ya quieres la bendición de parte de Dios sobre tu vida? Hazlo a Él, el único y más importante en tu corazón. No abras puertas de las cuales después te puedes arrepentir. Una persona enferma espiritualmente, tarde o temprano comenzará a llevar a cabo obras contrarias a la palabra de Dios. Y no entiende, oye, pero es que tú me dijiste, tú me enseñaste, ¿verdad? Tú me instruiste en el camino de Cristo y ahora estás haciendo esto. Consecuencias del espíritu enfermo. Incluso esta persona puede llegar a declarar abiertamente que Dios no es tan necesario en su vida y que él o ella pueden caminar por sí solos y tener éxito. Como han visto la mano de Dios sobre ellos, entonces no creo que sea tan de Dios la bendición. Y entonces comienzan a sacar cuentas. No, yo a partir de que hice esto y comencé a hacer esto y busqué esto, me fue a ir bien. Me empezó a ir bien. Entonces, como que Dios no es tan necesario. Y también buscará encontrar la plenitud que solo Dios le ha otorgado en diferentes lugares. Porque una persona que está enferma espiritualmente se separa paulatinamente de Dios. Deja crecer amargura y desaprobación hacia personas que son usadas por Dios, pero también de a poco buscará sustituir o llevar a cabo una autonomía espiritual. Ahora, ¿cómo es que una persona contrae una enfermedad espiritual? Bueno, hay tres raíces muy comunes. La primera de ellas es desacuerdo con la voluntad de Dios. Quizá estuviste clamando a Dios por un milagro. Estuviste esperando que Dios intercediera sobre tu vida y oraste con todo tu corazón y eso nunca sucedió. Y dices, ¿qué onda? Pues se supone que si Dios me ama, Él tuvo que haber hecho esto y no es que Dios no te ame,
ni que no pueda contestar lo que le has pedido. Ahora, esto es bien complicado cuando es a causa de una pérdida, por ejemplo. ¿Me estás diciendo que dentro de los planes que Dios tiene para mi vida no estaba el que sanara a un familiar? O sea, ¿qué te pasa, pastor? ¿Estás bien? Por más increíble que te parezca, la respuesta es sí. Tú y yo no alcanzamos a entender lo altos y los perfectos que son los planes de Dios. Y muchas veces eso implicará que tú y yo atravesemos por ciertas temporadas de dolor que serán profundamente hirientes para nuestra vida, pero de las cuales, si nos tomamos de la mano de Dios, serán menos dolorosas. Entonces, las personas dicen, o sea, no entiendo por qué Dios actuó, y a partir de ahí, ¡pum!, vacunados en contra de una relación con Dios. Y se enferman espiritualmente y no quieren saber nada más de Él. Pero también tiene su raíz, ¿verdad?, en heridas generadas por un miembro del cuerpo de Cristo. Otro creyente o seguidor de Cristo lo defraudó, lo lastimó o hirió profundamente, y esto deja una huella dolorosa en su vida. Hace unas semanas hablaba con una mujer de la congre, me estaba platicando de un momento bien triste que vivieron en fin de año. Y yo le dije, ¿verdad? Dije, este es el resultado de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y me contesta el WhatsApp, no, sí conocen, pastor, sí conocen. Dice, y eso es lo que más me sorprende. Y muchas personas todos los días en este mundo son heridas por otros creyentes a causa de su inmadurez y terminan despertando y siendo contagiados de enfermedades espirituales que dicen, yo con Dios no quiero nada. O hay quienes dicen, con Dios sí, pero con la iglesia no. O sea, con Jesús sí, Él es bien buena onda, pero su iglesia, ay, no. ¿Por qué? Porque alguien los lastimó, alguien hizo algo, y quiero pedirte perdón en nombre de esas personas que te hirieron espiritualmente. Perdón. Quizá nunca nadie te lo dijo, o esas personas no tuvieron la valentía para hacerlo. Pero perdón. Perdón por darte un mal testimonio sobre el Salvador al cual predicamos. Es tiempo de sanar. Aun si un cristiano, un seguidor de Jesús, te hirió con su comportamiento. Pero otra de las raíces es la práctica deliberada del pecado. Quizá esa persona que está enferma fue cautivada por el pecado, fue atrapada por las tentaciones, y de a poco esa tentación fue más fuerte y lo llevó a ser alejado del Señor, su voluntad y sus planes. Si hay una historia que termina triste en la Biblia, es la historia de Saúl. Dice la Biblia que Saúl estaba en medio de un ataque, otro ataque, ataque tras ataque, ¿verdad? A veces así se ve la vida de una persona que está alejada de Dios, aún también las de los que estamos cercanos, pero aquellos que están alejados de Dios están más expuestos. Pero bueno, está siendo asediado, ¿verdad? Y dice la Biblia que Saúl comenzó a sentir mucho miedo y le pide a uno de sus escuderos que lo mate. Y el escudero dice, no te voy a matar. Y entonces Saúl, en medio de su desesperación, dice la Biblia que se echó sobre su espada. Y así termina la vida de Saúl. El primer hombre que fue elegido por Dios para gobernar Israel no logró vencer una enfermedad espiritual y su vida terminó de forma trágica. Porque toda enfermedad no atendida, tarde que temprano nos va a llevar a la muerte. Ahora, cuando veo el versículo de Saúl queriendo consultar a la medium, me pregunto, Dios, ¿pero qué te contestaba decirle para que Saúl no fuera y no pecara más? En verdad, lo estaba haciendo, ¿verdad? Mientras estaba escribiendo el mensaje, y sentí como el Espíritu Santo me dijo, es que
es que él nunca se arrepintió. ¿Le pude haber contestado? Claro que sí. Pero esa respuesta no le iba a llevar al arrepentimiento. Y recuerda, como lo dijimos en uno de los devocionales de la dosis diaria del pastor Jorge Rubio, para el Señor es mucho más importante tu alma. No, para mí es más importante que me supla lo que me falta para llegar a final de mes, ¿verdad? Que me den ese cliente al que tanto está adorando. No, al Señor le interesa tu alma, porque el más grande tesoro que vamos a tener cuando lleguemos al cielo es estar la eternidad con Cristo. Entonces, le pudo haber respondido, claro, pero lo que el Señor deseaba de Saúl era que se arrepintiera, era que se dejara sanar por él. Pero Saúl se resistió a ser sanado por Jesús, por Dios. Saúl no quiso ser sanado por el Señor. Y su vida termina de una forma verdaderamente triste. David hace duelo profundo por Saúl. David nunca tuvo como intención terminar con la vida de Saúl. Saúl solo se quitó la vida. ¿Te duele algo espiritualmente? ¿Muestras algunos síntomas ya de una enfermedad espiritual? Atiéndete. Entrégasela al Señor y pídele que te sane. Porque enfermedades no se quedan estáticas, enfermedades van avanzando. ¿Cómo está tu lenguaje? Insisto, no lo digo por nosotros ni por los líderes, no, pero ¿cómo te expresas de la iglesia? ¿Cómo te expresas de Dios? ¿Qué tanto contentamiento tienes de acuerdo a lo que el Señor te ha dado? Si hay un padecimiento que quizá esté latente en tu vida, necesitas exponerte a la presencia de Dios para que te sane. Ahora, no sé si claro que sabes, un medicamento compuesto, ¿sí? Un medicamento es una cápsula, ¿verdad? Un medicamento compuesto que trae varios elementos. Bueno, pues el día de hoy, el Señor quiere ofrecerte un medicamento compuesto para tu sanidad espiritual. Y este medicamento se encuentra en 2 de Crónicas 7:14. Reconoce que no eres tan perfecto como crees. Toma responsabilidad por tus actos y abandona la crítica en contra de aquellos que se mantienen en el camino de Cristo, pero también abandona la crítica en contra de su iglesia. Reconoce que necesitas a Jesús, que tu vida requiere de su bendición y de su presencia. Reconoce que no puedes caminar solo. Reconoce que el estar enfermo espiritualmente te ha llevado a afectar otras áreas de tu vida. Santiago 4, versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Me encanta ver a personas sanadas espiritualmente que antes de estar enfermas ocupaban un lugar bien importante, eran un pilar en los planes de Dios. Pero enferman espiritualmente y todos esos planes desaparecen, esos sueños, su actividad espiritual desaparece. Pero van y son sanadas por Dios y entonces el nivel al cual el Señor los tenía, ¿verdad? En medio de sus planes y propósitos es todavía mayormente elevado. ¿Por qué? Porque esas personas han entendido que necesitaban humildad delante del Señor y por lo tanto Él los levantará y los levantó con honor. Quiero también animarte a que dejes suministrar sobre tu vida una buena dosis de oración y búsqueda. Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos.
vuelve. Vuelve a la búsqueda de Dios por medio de la oración. Ahora, normalmente las personas que son bien exigentes consigo mismas y que se han alejado, ¿verdad? Tengo que comenzar a orar, ¿verdad? Entonces, no me voy a equivocar. Voy a devorarme la Biblia, ¿verdad? Yo le voy a hacer los bosquejos al pastor para sus devocionales y se los voy a mandar nada más para que los lea porque soy bien comprometido, ¿verdad? Pero fallan en un momento y entonces se vienen abajo. Y otra vez se sienten inmerecedores. No lo logré. No estoy hecho para esto. Porque fueron ultra rígidos y ultra exigentes con este sentir de orar y buscar a Dios. Ahora está bien, pero creo que para una persona que está enferma espiritualmente y que ha estado alejada de Dios durante mucho tiempo, esta búsqueda debe de ser caracterizada por ser una búsqueda genuina y no una búsqueda fingida. Y quiero preguntarte, ¿recuerdas cómo orabas al Señor cuando lo conociste por primera vez? Yo no sabía ni qué decirle, ¿verdad? Y me quedaba callado y regresaba a orar. Yo me impactaba mucho cómo oraban los líderes, el pastor Arturo. Yo decía, algún día quiero orar como ellos, sin saber que Dios se agradaba en mis primeros pasos en la oración. Necesitas volver a tu primer amor. No seas exigente contigo mismo, contigo misma. Vuelve a dialogar con Dios, así como lo hacías cuando lo conociste la primera vez. Él se agrada en esas oraciones no fingidas, en esas oraciones genuinas. Y por último, necesitas abandonar tu pecado. El hijo pródigo se fue en busca de los placeres de la vida y abandonó la casa de su padre, aun cuando lo tenía todo. Sin embargo, el resultado fue heridas, vergüenza y dolor. Si ya comenzaste a experimentar algunas de estas consecuencias, es tiempo de regresar a casa. Y si aún no te ha pasado nada, entonces es mejor volver antes de que sea demasiado tarde. Vuelve. El Padre te está esperando. En la casa de Dios hay un lugar para ti. En el corazón de Dios hay un espacio para que tú y Él cenen juntos como amigos y que todas las bondades que Él ha prometido sobre tu vida las puedas experimentar. Porque llegará el día en el cual el Señor sane nuestras heridas, nos dé prosperidad y verdadera paz. ¿Cuántos quieren ser sanos en el nombre de Jesús? Dale un fuerte aplauso a Cristo y ponte de pie. Me alargué un poco, pero ponte de pie, quiero orar por ti. Y sabes, quizá tú dices, no, pastor, yo aquí estoy. No me he ido. Si quiere yo abro la siguiente semana para que vea que aquí estoy con Dios. Está bien. Pero quiero que vayamos más allá. Quiero que durante los próximos segundos le preguntes al Espíritu Santo si hay algún síntoma. Quita de nuestra boca todo lenguaje perverso, Señor. Llévanos a aborrecer el pecado, ese pecado que tanto nos aleja de ti, llévanos a aborrecerlo, Señor, a renunciar a él, a no necesitarlo más. Hay muchos pecados que hemos adoptado como hábitos que parece que necesitamos para vivir. Oro en el nombre de Jesús por una sanidad total y una sanidad de la codependencia de cualquier hábito o persona que te esté llevando a pecar. Oro en el nombre de Jesús para que sanes profundamente cada cuerpo en este lugar. Que dejemos de necesitar del alcohol, del cigarro, de las drogas, de la pornografía o de cualquier otra cosa, Señor Jesús, a las que nos hemos vuelto dependientes de personas, Señor Jesús, de todo. Oro para que seamos sanados y reconozcamos, Señor, que lo único que necesitamos es a ti y que si estamos contigo lo tenemos todo, Señor. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús.
sánanos espiritualmente, Señor, en tu nombre. Amén. Y amén. Lo voy a pedir.